Muy bien, seguimos del video anterior en esta tarde del miércoles 15 de noviembre de 2023. Dijimos que íbamos a hacer un pequeño repaso muy resumido sobre los vicios de los actos jurídicos, que son lesión, simulación y fraude. En el video anterior vimos la lesión o lesión objetiva o subjetiva. En este video vamos a tratar de resumir los principales puntos del vicio de la simulación. Tenemos en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, desde el artículo 333 en adelante, la regulación de este vicio, donde básicamente la misma ley nos indica que se está encubriendo el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro acto. Podemos decir que tenemos como ejemplos cláusulas que no son sinceras, fechas que no son las fechas reales anotadas en el acto jurídico, o se transmiten derechos, que es lo más común, se transmiten derechos a personas interpósitas personas, cuando en realidad los derechos, normalmente sobre inmuebles, se están transmitiendo a otras personas. ¿Cuáles son los tres elementos que, según nos dice el doctor Julio César Rivera, la mayoría de la doctrina coincide? Los tres elementos de la simulación son, primero que todo, la contradicción entre la voluntad interna de las partes y la voluntad que se declara. En este caso, obviamente, no hay ningún error por el cual la voluntad interna no fue la que quedó finalmente plasmada en el documento. Muy por el contrario, las partes son plenamente conscientes de que tienen ambas partes una voluntad interna y otra voluntad que va a ser la que quede plasmada en ese escrito, en ese acto jurídico. Por lo tanto, ya les estoy anticipando que el elemento número 2 es el acuerdo de las partes sobre el punto 1. Si decimos que el punto 1 es esa discordancia entre la voluntad interna de las partes y lo que ha quedado plasmado en ese documento, este elemento número 2 es que hay un acuerdo pleno, perfectamente consciente, perfectamente voluntario de ambas partes sobre el punto 1, sobre lo anterior. Y el tercer elemento es un ánimo de engañar, porque evidentemente, si estamos diciendo que vamos a dejar plasmado en un documento una voluntad de ambas partes que no coincide verdaderamente con la voluntad interna, estamos diciendo que hay un ánimo de engañar. Lo único, vamos a decir que no es lo mismo el ánimo de engañar con que exista un perjuicio hacia terceros. Esto es un finito que vamos a tratar de explicarlo, ¿no? Porque esto nos lleva a la clasificación entre simulaciones lícitas y simulaciones ilícitas. En las simulaciones lícitas, que son muy pocas, no existe un perjuicio concreto contra terceros. Y esto tiene una consecuencia que ya me estoy adelantando, una consecuencia importante, que es que si una de las dos partes luego quiere volver las cosas a su estado anterior, va a tener una acción que va a ser respondida, recibida por la justicia, porque esa simulación es lícita. Muy por el contrario, si estamos ante una simulación ilícita, como son casi siempre, vamos a encontrarnos con que ninguna de las partes puede demandar a la otra por simulación, ¿no? Es como que el derecho se desentiende de este acuerdo que ha procurado el perjuicio de terceros. Entonces, vamos al siguiente punto. ¿Qué ejemplo podemos poner de una simulación lícita? Porque ejemplos de simulación ilícita yo estoy seguro de que ustedes ya se están imaginando varios. Pero de una simulación lícita, el doctor Julio César Rivera, en su excelente manual,
nos indica este ejemplo. Una persona va a hacer un largo viaje por el mundo, quizás va a estar 3 o 4 años ausente, y en lugar de dejar un inmueble rural, por ejemplo, a cargo de una persona que lo administre a través de un mandato, elige este otro camino, elige la transmisión del derecho real, transmisión de la propiedad de ese inmueble rural a esa persona para que pueda tener, por así decirlo, las manos libres para administrar su campo, su inmueble rural. Ese es un ejemplo de simulación lícita porque evidentemente no hay ningún perjuicio ni para el fisco en razón de eludir el pago de impuestos, evadir el pago de impuestos, ni tampoco para acreedores o para eludir una prohibición de una norma legal. Pongamos ahora un ejemplo, obviamente, de una simulación ilícita. No quiero dar nombres, pero hace poco hemos tenido el caso de un político argentino descubierto en un yate en el Mediterráneo, donde básicamente su ingreso mensual como funcionario del Estado Provincial de Buenos Aires no guarda coincidencia con la cantidad de consumo. Es como que tenemos una persona que gana quizás $1.000 mensuales, pero tiene un tren de vida de 10, 15, 20 mil dólares mensuales, ¿no? ¿Cómo hace esa persona que evidentemente corrupta ha logrado ingresos provenientes de la corrupción? No digo que sea el caso que estamos diciendo porque esto está obviamente en estudio de la justicia, pero digo, ¿cómo sería? ¿Cómo funcionaría esto? Y esto funciona porque ese político va a querer quizás comprar un inmueble, una casa, una mansión, y pongamos un ejemplo de 2 millones de dólares, y como evidentemente va a ser inmediatamente investigado, como todas las personas políticamente expuestas, con acuerdo del vendedor, porque en la simulación tenemos que tener a todas las partes anoticiadas de la situación, con acuerdo del vendedor va a haber otra persona, una persona interpuesta, que va a figurar como titular de ese inmueble. Evidentemente tiene que ser alguien que de alguna manera pueda, a su vez, acreditar que tiene ingresos suficientes como para hacer esa compra. ¿Y qué pasa si esa persona interpuesta simplemente decide que ese inmueble que compró para ocultar a ese político corrupto, bueno, se lo queda, se lo apropia? Para evitar esto existe la figura del contradocumento. El contradocumento es, si el acto fue hecho por escritura pública, el contradocumento también se hace por escritura pública, y en el contradocumento las partes se reconocen mutuamente que ese inmueble en realidad es propiedad de esta otra persona. Pero un poco yo volviendo a lo que les decía antes, ¿qué ocurre si esa persona interpuesta decide apropiarse de ese inmueble? Bueno, si la simulación es lícita, como en el ejemplo que yo les puse antes, del que se va de viaje por 5 años alrededor del mundo, y en lugar de dejarle un mandato al administrador de su inmueble rural, decide transmitirle la propiedad para que tengan las manos libres. Ejemplo de simulación lícita. ¿Qué pasa si ese administrador decide simplemente quedarse con el inmueble, ¿no? En ese caso, el verdadero dueño, haciendo uso de ese contradocumento, puede acudir con la acción de simulación a la justicia, ¿no? Cosa que no va a poder hacer en el caso de que la simulación sea ilícita. Para que no se me haga tan largo el video, les hago algunos tips. Ustedes después repasan y van al manual para ver el detalle. Simulación por interposición de persona, bueno, es lo que usualmente llamamos el testaferro.
el hombre de paja, digamos, ¿no? Ese es el vocabulario más usual para hacer referencia a una persona que no es el verdadero dueño de eso. Eh, una cuestión importante en relación al próximo video por fraude. En caso de que la simulación se realice para defraudar derechos legítimos de acreedores, en muchos casos los acreedores presentan juntas la acción de simulación y la acción de fraude, que yo en el próximo video les voy a dar una diferencia entre las dos, pero se suelen presentar juntas para que el acreedor se asegure de que si no es por fraude pauliano, es por la acción de simulación por la cual va a poder reintegrar ese inmueble al patrimonio de su deudor y poder cobrar su acreencia. Seguimos en el próximo video.